esa conexión, yo no tuve esa conexión con mis papás. Y yo creo que eso fue lo que me motivó y eso es lo que me motiva a trabajar con los muchachos adolescentes. Porque conforme fui aprendiendo y entendiendo cómo trabaja mi mente, cómo se constituye mi personalidad, qué puedo hacer para moderar mis emociones, cómo tomar decisiones, cómo puedo expresar lo que necesito de una manera asertiva, ha hecho toda una diferencia en mi vida. Y cada vez que tomaba algún libro de autoayuda o alguna cosa me motivaba más y más. Entonces, bueno, cuando mi hijo sacó su carrera, yo dije, no, yo necesito cumplir con mi sueño y me metí a estudiar ya grande, por ahí del 2004, algo por ahí. Y bueno, ese es el camino que he estado buscando, tratando de darle forma y significado a mi vida de esa manera. Sí, yo creo que todos buscamos explicarnos por qué soy como soy. Y esa es una pregunta muy importante que nos hacemos. ¿Y cómo podría ser para ser un poquito mejor cada día? De tener más equilibrio, paz interna, capacidad de ser feliz, de compartir, de amar, ¿verdad? Aprender a perdonar. Y a perdonar. A través del perdón, sí, definitivamente. Tú sabes que para mí el perdón es como ir al gimnasio. Sí, exactamente. Que entre más perdonas, menos te cuesta. En el gimnasio, entre más haces tu ejercicio, mejor lo haces y menos te cuesta. Y se evita uno los resentimientos, que son tan terribles, porque esos hacen un daño espantoso. Entonces, si uno comienza a hacer ese ejercicio de perdonar, y todos tenemos algo que perdonarle a nuestros padres. Sí, y sobre todo se logra perdonar cuando uno comprende, ¿sí?, ¿verdad? Y logra también procesar las emociones y los vacíos que eso dejó de alguna manera, y entiende que aquella persona hizo lo que pudo hacer de acuerdo a sus posibilidades, a sus conocimientos, a su inteligencia y a su condicionamiento de ese momento. Y poder soltar eso, porque no se trata de decir, bueno, yo lo perdono, o yo lo perdono y no olvido, como dicen otras. No, cuando perdonas, puedes hablar de esa experiencia dolorosa sin volver a sentir el dolor. Eso es perdonar. Eso es sanar y sacártelo ya del sistema. Y después, cuando tienes hijos, te das cuenta que tú también cometes errores. Claro. Porque nosotros educamos a nuestros hijos de acuerdo como nos educaron, nos guste o no nos guste. Siempre queremos hacerlo mucho mejor, buscamos elementos para hacerlo mejor, pero en algún momento descubrimos que incluso las cosas que creíamos que les dijimos a nosotros que había que creer, de pronto ya no las creemos. Entonces yo lo que hago es que tomo el teléfono, mis hijos son unos viejos, les digo, ¿te acuerdas aquello que te dije? Fíjate que ya no lo creo. Sí. Entonces ellos se ríen muchísimo cuando les digo eso. Ya ni me acordaba, mamá, no, pero yo sí me acuerdo, entonces les digo eso. Todos somos los mejores padres que podemos ser. Exacto. Y por eso nuestros padres también, si conocemos su historia, es muy importante conocer cómo ellos fueron criados para entenderlos mejor. Exacto. ¿Cuáles eran los valores y las expectativas de ese momento de su vida? La cultura y la época también. La época en que crecemos, cada uno tiene su influencia. Y lo que recibimos de cada uno de ellos. A nosotros nos tocó una mamá bellísima que disfrutó mucho de su belleza, un papá muy ocupado, pero que se preocupaba mucho porque la institutriz de nosotros nos enseñara que las mujeres teníamos cerebro. Entonces nos ponían pruebas constantemente para que desarrolláramos nuestra inteligencia, y tuvimos una institutriz que fue monja maravillosa, que fue un equilibrio entre mi papá y mi mamá de lo más interesante. Pero cuando nosotros nos damos cuenta cómo fue criado uno y cómo fue criado otro, entonces vemos por qué hay diferencias entre ellos y por qué recibimos mensajes diferentes. Exacto. Que a veces nos confunden.
porque... Sí, y ese es el proceso de crecer, de poder integrar esos dos orígenes, ¿verdad? En el nuevo ser que somos nosotros. Así es, y poder respetarlos, quererlos y acompañarlos hasta el final de su vida, como gracias a Dios lo pude hacer, pero, y como tú lo estás haciendo con mucho cariño, porque pues nosotros relativamente nos sentimos familiares, porque hemos sido personas cercanas en nuestro crecimiento y conocemos tú naciste a mi mamá, yo a la tuya, que la respeté muchísimo, que era una mujer muy religiosa, muy cariñosa, y era muy buena con mi mamá, le llevaba galletitas y cositas, y era muy... Y tu papá pues es un hombre que ha triunfado y que tiene también sus valores muy grandes. Y así pues uno va conociendo a las familias y se va dando cuenta de que no hay padres perfectos como no hay hijos perfectos. Y entonces tampoco nosotros que quisimos ser padres perfectos lo fuimos, porque también cometimos errores y entonces también tenemos que reconocerlo y hablar con ellos cuando nos damos cuenta de alguna falla que tuvimos. Exactamente. Y eso es muy importante, hacerse amigo de las personas, de los hijos, de los padres, de todo el mundo, que aparte de la relación del vínculo, haya cierto deseo de comprensión, de amistad, de ver que nos dieron valores también, y que esos valores son lo más importante que nos dieron, y poder armonizar en la familia, porque si nosotros no armonizamos en nuestra familia, no vamos a poder ni siquiera ser buenos amigos. No vamos a funcionar en el mundo y vamos a estar siempre con dolores y con resentimientos. Y yo creo que todos los que estudiamos psicología en algo, estamos buscando esa paz que necesitábamos, y esa capacidad de analizar, de perdonar, y de aprender a querer a las personas como son. Sí, y de establecer relaciones más nutridoras, más pacíficas, más amorosas. Si yo te contaba fuera de cabina que para mí el día que me hice verdaderamente psicóloga fue el día que aprendí que las personas que están frente de mí, Dios las ama. Y que yo debo intentar amarlas también, no importa lo que esté pasando, porque no tenemos que juzgar a nadie, porque solo Dios puede hacer eso. Lo que tenemos que darles es aceptación, cariño, respeto, porque todos necesitamos de todos. Sí, y apoyo. De apoyo, mucho apoyo, porque vemos que como nosotros hemos salido, la gente va saliendo también. Entonces ahí vamos en la lucha, porque siempre se presentan nuevos problemas, terminamos con unos, vienen otros, y es como aprendemos a enfrentar esos problemas. Los que no tienen solución, porque los que tienen solución son facilísimos, se ponen el esfuerzo y está, pero hay cosas que no tienen solución. También hay que aprender a hacer duelo, ¿verdad? Aceptarlas, pasar ese duelo, aceptarlas y vivir en paz. Entonces sí, yo creo que es una carrera muy interesante y muy valiosa para nosotros y para los otros, y que aprendemos a que sea un ejercicio casi diario, estar entendiendo, estar comprendiendo, buscar estar entender, respetando, que la intención sea buscar entender, ¿verdad? Entender, querer aceptar a las personas como son. Entonces es una carrera que yo también la inicié mayor, ya con mis hijos grandes, porque realmente no pude hacer mucho. Tuve 5 hijos muy seguidos y era muy joven cuando comencé, pero no perdí la esperanza de ser una persona universitaria y de aprender algo, y de seguir aprendiendo hasta el final de mi vida, que es el caso tuyo también. Y vemos, por ejemplo, que también los muchachos van creciendo y van también aceptándolo a uno, tal y como es. Es muy bonito. ¿Cuántos hijos tienes? Uno, ¿verdad? Yo solo uno, sí. Y tienes la suerte de que no se fue a vivir muy lejos. Sí, por dicha. Porque ahora los muchachos se casan con extranjeros, ¿verdad? Todo el mundo anda por todo el mundo. Sí. El mundo se ha hecho más pequeño y más internacional. Bueno, una de las razones muy fuertes que me tienen aquí es que este país lo quiero muchísimo, he aprendido mucho en él, pero todos mis hijos están aquí
y tengo mis nietos, mis bisnietos. Aquí echaste raíces. Completamente. Y entonces eso es una cosa muy valiosa para mí, que todos son tan diferentes y tan cantidad de personas diferentes que amo. Eso es muy bonito, ¿verdad? Yo creo que es una razón importante. Y también la posibilidad que yo admiro mucho de Costa Rica, de que las personas pueden estudiar no importa cuántos años tengan. Y que siempre se puede seguir aprendiendo. Y no es verdad que solamente yendo a la universidad, porque yo veo que hay programas muy buenos en la televisión, en el radio, no se diga. Cuando uno está triste y pone Radio Fide, siempre encuentras muchas razones para animarte y también razones para buscar soluciones a tus problemas. Y esos son escuchar un buen radio. Y también hay programas de televisión buenísimos. Lo que pasa es que uno tiene que ser capaz de buscar lo que uno necesita en ese momento. Como digo yo, lo que contribuye a enriquecer tu vida. Claro, porque de otra manera pues estás perdiendo el tiempo. Sí. Y el tiempo es muy valioso porque por larga que sea la vida, es corta, no se aprende mucho de lo que uno quisiera llegar a aprender, y estando ocupado todo el tiempo. Entonces vemos, ¿tú ya tienes nietos? Tengo una nieta y viene otro en camino. Ay, qué bueno. Sí. Porque los nietos son algo precioso, son unos amores lindísimos. La luz de mis ojos, sí. Sí. Yo, los míos, como sabes, ya son viejos, pero ese proceso de verlos crecer, de ver cada uno el camino que va tomando, de ver las profesiones que han elegido, los trabajos que tienen, sus diferentes personalidades, llena muchísimo, muchísimo. Es bellísimo verlos crecer y aprender. Claro que sí. Descubrir el mundo. Entonces vemos que la familia sí es muy importante, que eso es algo que hay que intentar siempre cultivar, como se pueda, cada uno como puede, pero cultivar a cada uno de los miembros de la familia, porque esa diferencia de cada uno también es muy interesante, porque lo pone a uno atento a las necesidades de cada uno tan diferentes. Entonces es una de las actividades más importantes, tratar de ir comprendiendo, entendiendo, queriendo cómo son a cada uno de los muchísimos miembros de la familia. En el caso mío, muchísimos. Qué lindo que poder vivir una vida con una familia que uno puede querer tanto y aceptar esas diferencias. Que en la educación eso es muy difícil cuando los niños son chiquitos y son varios, porque no se puede tratar a todos iguales, tiene uno que ver cómo reacciona cada uno, y en eso ayuda mucho el trabajo que tú estás realizando, porque esos padres que tienen conflictos con sus hijos adolescentes son 4 o 5, yo tuve 4 adolescentes al mismo tiempo, entonces no se podían tratar igual, había que tener una situación eran situaciones diferentes de cada uno. Entonces esa ayuda que tú estás dando es sumamente valiosa y enriquecedora para la familia. Tú tienes tu práctica privada. Estoy recientemente, sí. Sí, qué bueno, eso es importante. Bueno, entonces están diciendo que se está terminando el programa, entonces quiero decirte que te agradezco mucho tu presencia, te agradezco mucho tu colaboración en la fundación, y que me parece muy importante el trabajo que tú realizas, y siempre tendremos presente lo que haces para tener tus teléfonos cerca. Muchas gracias por haber venido. Gracias, te lo agradezco muchísimo, y gracias al compañero de la cabina que siempre es tan amable. Buen día para todos y que Dios los bendiga.